Según la longitud del arco de la curva dada por la función con valores vectoriales, la RFT en el intervalo cercano desde 0 hasta el logaritmo natural 3, comienza 4. Echemos un vistazo a esto de forma gráfica. La curva espacial está injertada en violeta. Los dos vectores traza en t son iguales a 0, y t es igual al logaritmo natural 3 están injertados en azul. Son un poco difíciles de ver. El primer vector traza aquí es un vector pequeño. El punto terminal es este punto negro. Y luego, cuando TLS es el registro natural 3, el punto terminal es este punto negro aquí a la izquierda. Así que estamos determinando la longitud a lo largo de la curva entre los dos puntos negros. No es el gráfico más emocionante, pero ese es el enlace del arco será determinante. Así que volviendo a nuestro trabajo, en la fórmula de longitud del arco se muestra a continuación, donde la longitud del arco S es igual a la integral de AB de la magnitud de R' de T de T. Es igual a la integral se muestra aquí a la derecha. Para empezar x de t es igual a 5e a los 4t de t es igual a menos 12 a los 4t, y z de t es igual a menos e a las 4t. ¿Y cómo encontrar el derivadas? Tendremos que aplicar la regla de la cadena donde x' de t es igual a 5 veces la derivada de e a las 4t, que es igual a e a 4 derivados de t por z de 4t, que es 4. Simplificando tenemos x' de t es igual a 20 a las 4t y también determina y' de t. El primo de t es igual a menos 2c a la 4t multiplicada por 4, que es igual a negativo 8e a las 4t. Y luego para z de t, z' de t es igual a menos e a las 4t veces 4, lo que nos da z' de t es igual a menos 4e a las 4t. Y ahora podemos configurar el integral para la longitud del arco. La longitud del arco es igual a integral de 0 a natural, a 3 de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas, dando la raíz cuadrada de la suma. Del cuadrado de 20 a las 4t el cuadrado de menos 8e a las 4t, y el cuadrado de menos 4e a las 4t el cuadrado de 20 a la 4t es igual a 400c. A la octava t. Observe al elevar a 4t a la segunda potencia, multiplicamos los exponentes. El cuadrado de menos 8e a las 4t es 64e a t, y la cuadrado de menos 4e a la 4t es 16e a la 8t. Simplificando bajo el cuadrado raíz, tenemos la raíz cuadrada de 480e con 8t. Y ahora, para simplificar el cuadrado de 480 es igual a 4 veces un cuadrado de 30 porque 480 es igual a 16 veces 30 y el cuadrado de 16 es 4 y el cuadrado de para. El 8t es igual al 4t podemos escribir la raíz cuadrada como un exponente racional de la mitad, cuando tenemos potencias contra potencias. Multiplicamos los exponentes. 8t veces la mitad nos da una x a 4t así que ahora tenemos la integral de 0 a 3 naturales de 4 raíz cuadrada 30 veces e, 4t de t. Para integrarnos aquí, necesitamos. Para realizar una sustitución en u donde u es igual a 4t y, por lo tanto, du es igual a 4 de t. Resolviendo de t tenemos un cuarto, du es igual a dt. Escribamos la integral con respecto a u dejando fuera los límites de la integración porque 0 un logaritmo natural 3 of value, no valores u con respecto a u, lo haríamos tener la integral de 4, raíz cuadrada 30, y luego e hasta los 4. T nos da e a la u, y dt equivale a un cuarto de du simplificando. Observe que tenemos 4 divididos. Por 4 simplifica a la 1 que se integra. Tenemos una raíz celeste de 30e a la u más e, lo que significa que nos estamos integrando arriba con respecto a t. La antiderivada es que raíz 30e a las 4t. Sigamos adelante y factoricemos acá la raíz del cielo 30. Y ahora interpretando el sustitución cuando t es igual al logaritmo natural 3, tenemos e para los 4 logaritmos naturales 3, y cuando t es 0, tenemos e elevado a 4 veces 0. Y eso es trabajar en simplificando e a la potencia de 4 en el logaritmo natural de 3. Para una revisión rápida, recuerda. Podemos escribir 4 logaritmos naturales 3 usando las propiedades del registro como naturales. Logre desde 3 hasta el cuarto, podemos. Mueve el coeficiente de 4 a la posición del exponente, y 3, el cuarto es igual a 81. Así que podemos escribir 4 naturales el logaritmo 3 es el logaritmo natural 81. Y recuerda también si tenemos e a la potencia del logaritmo natural x, la expresión se simplifica a solo x. Así que tenemos la raíz cuadrada de 30 multiplicado por una diferencia de e elevado al logaritmo natural 81 y luego menos e elevado a 0, lo que nos da menos 1, y elevado a la potencia del natural log 81 se simplifica a 81. Dándonos una raíz cuadrada de 30 multiplicado por una diferencia de 81 y 1, lo que nos da 80 veces el cuadrado con 30 como longitud exacta del arco, que es aproximadamente 438,1780. Espero que te haya resultado útil.